Hola amigos y amigas, nuevamente bienvenidos a mi canal Angelinda Hernández, donde tengo el propósito de llevar a cabo algunas presentaciones para su crecimiento espiritual, económico y educacional. Vamos a ver ahora en el tema espiritual el libro de Jonás, el capítulo 1. Vamos a aprender de él. Para esto vamos a ver que en la presentación tenemos que su presencia está en todas partes. La presencia de Dios siempre nos acompaña y vamos a ver en este libro cómo todo esto se desarrolla. Lo titulé Juega tu juego y juégalo bien. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a aprender entonces qué es lo que nos tiene Jonás. A veces para esa voluntad de Dios decimos sí, pero muchas veces decimos no o a mi manera o simplemente no sabemos cómo llevarla. Bueno, vamos a ver qué nos tiene a continuación. ¿Quién es Jonás? Para hacer una breve remembranza de él, era un profeta del Antiguo Testamento. Se dice que él habla o está también en el libro de Reyes a un rey que se llamaba Jeroboam, y a él le había dicho, bueno, que ellos iban a triunfar, pero más que nada se consideraba a este rey como un rey malo. Al parecer, bueno, pues como todo profeta, siempre tenían que decir lo que decía Dios. Pero en este caso a veces Jonás no decía lo que decía Dios, sino que seguía un poco su voluntad humana, ¿no? Lo que él pensaba o cómo él analizaba las cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este llamado que él tiene y cómo lo sigue y qué podemos aprender nosotros en nuestro llamado. También es importante mencionar que Jonás significa paloma. Bueno, a esta parte le nombré ¿cuál es tu Nínive? ¿Por qué? Porque en la primera parte del capítulo 1 de Jonás nos dice que el Señor le dice a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces quiere decir que pues tenemos un Dios que nos observa y que nos ve, y que hay personas que nos van a indicar el buen camino y nos van a decir que cambiemos. En este caso era Jonás el que tenía pues que llevar esa palabra. Mas sin embargo Jonás se fue, pero en lugar de ir en dirección a Nínive, se fue en dirección a Tarsis, corriendo, ¿no? Y ve a Nínive y le dice, pues predícales que tienen maldad, pero él no lo hace, sino se va en sentido contrario, en donde encuentra a unos marineros y pues se sube, ¿no? a un barco. Pero el Señor, entonces cuando Jonás se sube a este barco, lanza sobre el mar un fuerte viento y se desencadena una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Esto lo vemos en Jonás, capítulo 1, versículo 4. Pero ¿por qué huye Jonás? Como seres humanos, si nos podemos poner un poco en sus zapatos, vamos a ver que él huye del mandato del Señor. ¿Pero por qué? ¿Cuáles eran sus razones? Bueno, algunas de ellas, pues vamos a decir, al parecer Jonasito, nuestro actor principal, ¿sí? Dice un no rotundo, ¿no? Ni siquiera le habla a Dios, ni siquiera, bueno, en la Biblia no se ve, no se lee que él haya platicado con él. Tenemos a otros personajes en la Biblia que mantienen una conversación con Dios, por ejemplo en el ejemplo de Job. En el ejemplo de Jonás, no, él no tiene ninguna relación con Dios, no le pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Tú me vas a acompañar? Moisés, por ejemplo, le preguntó a Dios, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Por qué voy a ir yo? ¿Sí? Entonces se veía que tenían una conversación. En este caso, pues Jonás no, simplemente él toma su decisión y dice, pues esto me manda Dios.
no, me voy, bye bye, ¿no? Entonces, vamos a ver, también Jonás tenía dinero, ¿qué creen? Y recursos para poder ir a donde se le había mandado, ¿sí? A Nínive, pero pues no fue. Estaba enojado con Dios. Sí, también vemos que él estaba enojado, él era hebreo y él pues creía en todas las leyes, las reglas, y resulta que los ninivitas pues eran enemigos del pueblo hebreo. Entonces, pues, ¿cómo él iba a ayudar a sus enemigos? ¿Y por qué les iba a dar un warning? ¿O por qué les iba a dar una advertencia? Pues no, ¿no? O sea, en su humanidad, pues no quiso, ¿no? O decía, pues, ¿por qué? Ajá. Y además estaba enojado con Dios porque decía, pues, ¿cómo les das chance a ellos? Que es un pueblo que es muy violento. ¿Por qué quieres que vaya y que les dé un aviso? ¿No? Bueno, sin embargo, pues el Señor lo quería usar para que diera este aviso. Pero bueno, Jonás pues no lo hizo en el capítulo 1. ¿Estaba decepcionado? Sí. Seguramente al ver el comportamiento de los demás estaba muy decepcionado. Decía, no, pues ¿para qué les ayudo? ¿Para qué les llevo una buena palabra? ¿Para qué los animo? ¿Para qué les digo que se arrepientan y cambien? No, pues es gente que no va a cambiar, ¿no? Y a veces como menos así pensamos. También evalúa la voluntad de Dios. Dice, ay, pues cuando uno sigue la voluntad de Dios, no la evalúa, no la evaluamos. Decimos, sí, por aquí es el camino. Sí, es lo que me conviene, es lo que le conviene a mi familia, es lo que le conviene a mi Nínive, ¿no? A un consejo, etcétera. Sin embargo, pues la evalúa y dice, a lo mejor será buena. Claro que siempre es buena la voluntad de Dios, si la sabemos tomar y aprender de ella y caminar con Él. Pero bueno, en este caso pues él la evalúa porque no lleva a cabo nada, ¿no? Su mandato. Se muestra indiferente al enemigo, ¿sí? Y a su salvación y a la misericordia de Dios. O sea, pues considera que no todas las personas pues son receptoras o dignas, ¿no? De la salvación y pues no lo hace. Ajá. Vio la carga muy pesada, quizás, ¿sí? Negó la dirección también y pues también dijo, pues no se lo merece, ¿no? Quizás pudo haber dicho eso. Aquí vemos y pues nos preguntamos por último, ¿no? ¿En dónde estaba su fe de Jonás? Su fe en que el Señor lo iba a utilizar para muy buenos propósitos. ¿Y en dónde quedaban sus anhelos? Seguramente, pues en toda su educación como profeta, pues tenía anhelos, ¿no? De llevar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, pues ese anhelo tan profundo que seguramente ya tenía de años anteriores, pues simplemente se lo olvidó o no lo siguió, ¿no? Y a veces también tenemos anhelos desde niños y los soltamos. Y entonces empezamos a creer lo que el mundo nos dice y no nuestros anhelos y la fortaleza que Dios nos ha dado. Continuamos. Bueno, pues el Señor manda una gran tormenta. Como lo vemos, pues Jonás se sube al barco, pero ¿qué hace? Se mete a dormir, ¿sí? Y cuando los marineros ven esta gran tormenta, pues los marineros dicen, bueno, nosotros sabemos que esto viene de Dios, ¿sí? Entonces echan suertes y ven que pues Jonás es el responsable. Ajá. A él se le salió la cara o la cruz, no sabemos, pero él fue el responsable. Y le preguntan, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu oficio? Por favor, vamos, clama a tu Dios, ¿sí? Y pídele que nos ayude. Le estaban pues pidiendo una voz de ánimo, de consuelo, de ayuda, ¿no? Mas sin embargo, bueno, pues Jonás sí les dice claro, yo adoro al Señor que hizo el mar y la tierra. Pues se veía que él sabía de Biblia, ¿no? En lo teórico, pero pues en lo práctico, digamos, en esta situación, pues realmente se quedó hasta ahí, no propuso nada más, ¿no? Y se ve como los marineros pues hasta le pudieron llegar a pedir y a suplicar que les diera alguna palabra de ánimo o que incluso hablara con su Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Pues Jonás no lo hace
y le dicen, bueno, ¿por qué haces esto? Pues ¿de qué huyes? ¿No? Le preguntan a Jonás, ¿qué hacemos para que esta tormenta se calme? Y Jonás fácilmente dice, pues tírenme al mar. Yo creo que esto funcionará, yo soy el problema, pues me voy, ¿no? Los abandono, pues es mejor morir, ¿no? Sin embargo, en su carne, ¿no? Veamos cómo su carne y todo lo que es no estar en la obediencia de Dios, pues lo lleva a actuar, ¿no? Causando sufrimiento a los demás y causándose un sufrimiento muy alto al mismo, por no tener fe, y tanto en él mismo como en el Señor, ¿no? En la fe que le ha puesto. Entonces los marineros, cuando lo echan a la borda, claman a Jehová y dicen, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ¿no? Y temen entonces los hombres a Dios, a Jehová, con gran temor, y ofrecen sacrificios y hacen votos, ¿no? Porque bueno, pues de alguna manera están matando a alguien y le piden a Dios pues que los perdone. ¿Qué pasa? Pues bueno, el mar se calma y aquí vamos a ver unos aspectos de los marineros. Ellos le preguntaron a Jonás, ¿quién eres? Le pidieron que clamara a su Dios, por favor, danos una solución. Le pidieron una palabra, seguramente sí. Se quebrantaron, sí, porque pues estaban en medio de una tormenta que dicen las escrituras, amenazaba con destruir el barco. Podemos imaginarnos qué tan fuerte fue. Tuvieron temor de Dios, claro que sí. Y aquí vemos cómo cuando las personas son tocadas o transformadas por Dios y claman, eso nos debe llenar de humildad a nosotros. Mas sin embargo, Jonás pues no consideró ese dolor de los demás y prefirió que lo echaran a la borda. Pero el Señor, en su gran sabiduría y bondad y en su manera de educarnos, de dirigirnos, de pedirnos, ¿no? Que de alguna manera que Él cuenta con nosotros, que Él cuenta con Jonás, el Señor lo llama de otra manera. ¿Cuál es esta otra manera? Pues lo mete a un pez y dicen las escrituras, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mientras él pensaba que eso era una muerte segura, pues era un gran pez, en donde él se mete y no muere, sino que permanece con vida. Aquí vemos que Jonás tenía que morir 3 días y renacer nuevamente. Y si es así, pues ¿con qué propósito? ¿No? Si ahora sí que si Dios nos vuelve a dar el chance de estar mejores o de sanarnos o de incluso conocerlo y conocer su palabra, pues ¿cuál es su propósito en nuestra transformación de vida? Bueno, pues algo que es algo que tenemos que preguntarnos, y como puntos de reflexión son: primero, pues juega tu juego, el que tengas, ¿sí? Y juégalo bien, como padre, como sacerdote de tu casa, como varón de tu casa, como madre, como mujer, como esposa, como hija, pero no, en algo que te dé siempre dignidad y que le dé dignidad a los demás. Eso es la obediencia, ¿sí? Y esto está totalmente dentro de la voluntad de Dios. Si no es así, entonces es porque estamos viendo hacia otro lado, hacia Tarsis y no hacia Nínive. Obedecer al Señor en lo que no nos gusta. Como seres humanos, pues no nos gusta o nos saca de nuestra área de confort. Mas sin embargo, es importante pedirle al Señor gracia, y sabemos que con su gracia nos está formando como personas, como nuevas creaciones, como le dice su palabra. Entonces hay que pedir esa sabiduría y gracia en todo lo que estamos o vamos a enfrentar y en la vida para vivirla bien, ¿no? Jonás nos muestra muchos comportamientos de nuestra carne, así es. Si se sintieron identificados, pues muchos nos sentimos identificados con esta historia de Jonás.
Es una historia de sacrificio donde tiene que sacrificar su yo o algunas justificaciones para decir sí, aquí estoy. Tiene que sacrificar justificaciones, quiere sacrificar su yo y en lugar de eso decir sí, aquí estoy. ¿Para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer? Y poner manos a la obra. El no es muy costoso. El no ir por buen camino también es muy costoso. Entonces es mejor no tomarlo. La salvación es para todos. Compartamos más Cristo y vemos la misericordia de Dios. En la bondad, en la generosidad, en nuestros actos con los demás, compartamos más de Cristo, de su bondad, de su compasión, de su ser, de su alegría, de su gozo en el Señor, de su oración, de su esperanza, de su paz. Y convirtámoslos en algo así para poderlo transmitir a esta sociedad que lo necesita tanto. Seamos una solución, no un problema. Quitemos la idea de un Dios territorial. Él es omnipresente y omnipotente. Él lo puede y Él está presente en todas partes. Y aquí la reflexión es que no cambiemos de ser de una manera o de otra, o pensemos que no nos ve o que no nos oye. No, sí nos ve y nos oye y nos cuida, que también es algo de la reflexión de este libro. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y que algo les sirva para aplicarlo a su vida y que crezcamos siempre en Cristo. Un abrazo, bendiciones. Si les gustó, denle like. Si lo creen de utilidad, lo pueden compartir con algunos de sus amigos o familiares, o también lo pueden poner en sus congregaciones. Un abrazo, mi nombre es Angelina Hernández. Que estén súper bien. Bendiciones.